Buenas tardes y bienvenidos a la tertulia de la hora joven, el espacio en el que los jóvenes alzamos la voz y demostramos que ha llegado la hora, ha llegado nuestra hora, que ha llegado la hora joven. En el programa de hoy hablaremos sobre si los jóvenes, nosotros, escuchamos y nos dejamos ayudar por nuestros iguales, como hemos visto anteriormente a nuestros compañeros de AUTE. Pero antes de hablar de estos temas vamos a presentar a los compañeros que tenemos hoy en la mesa. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Emi, buenas tardes. Buenas tardes. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. E Irene, buenas tardes. Buenas tardes. Antes que nada, darle la enhorabuena a Emi, que ha presentado por fin ya su Gracias. TFM. Ya es una profesional más, ya cada vez hay menos estudiantes en esta mesa, gracias a Dios, y que hay futuro para los jóvenes. Sí, hay futuro. En estos últimos años, especialmente, hemos estado en el ojo del huracán, por muchas situaciones, especialmente la de la pandemia. También las opiniones y las frases de menosprecio hacia nosotros los jóvenes están a orden del día, ya lo saben ustedes. Entonces ahora lanzo una pregunta a la mesa. ¿Pensáis que estas opiniones pueden mermar el verdadero potencial que tenemos, Emi? Pues hay opiniones de todo tipo. Yo sobre todo diría que sí que hay cosas que sí que hacen daño y hay cosas que no hacen daño a los demás. Entonces tú tienes que ver si escuchas o no escuchas a los demás. Así que esa es mi opinión. Juan, tú que has estado en la delegación de alumnos, como ya sabemos todos, de la Universidad Católica de Valencia, ¿cómo es esta sensación, no? Porque siempre hay un poco de conflicto estudiante-profesorado o no, personal no docente. ¿Realmente los jóvenes somos el problema de todo o cómo se siente este tema? O sea, sin duda hay momentos en los que hemos sido el problema de muchas cuestiones porque o sea, cuando tenemos el tema sobre todo el confinamiento, creo que es difícil para una persona joven respetar todas las normas al respecto, pero más allá de esas cuestiones puntuales, creo que muchas veces somos la solución, ¿no? Yo, desde el año pasado, desde la delegación, encabezamos un proyecto que es el alumno mentor y que es como los jóvenes ayudamos los de cuarto a los de primero a salir adelante en distintas situaciones que se puedan presentar durante el curso, y una de los feedback positivos que ha salido durante este año es que no hay acompañamiento como el del joven que sea un poco más experimentado. Entonces, hacia esa pregunta de si creemos que escuchamos a los jóvenes o que escuchamos a nuestros iguales, yo creo que sí. Y que de hecho los escuchamos con aún un poco más de atención porque al ser el compañero de curso que está al lado, el que te está diciendo, mira, este es el camino que tienes que seguir, seguramente te lo está diciendo con una sensibilidad que te ayuda a echar hacia adelante y a, bueno, salir de cualquier situación, ¿no? Y para nuestra pildorita filosófica del programa, Irene, ¿somos valientes u osados? ¿Somos gente rebeldes con causa, como nos gusta decir aquí en el programa? ¿Cómo somos los jóvenes de hoy en día? A ver, al final yo creo que cada generación ha representado en su momento de juventud un cambio de paradigma. Es decir, las nuevas generaciones siempre traemos a la palestra pues, nuevos valores, nuevas ideas y nuevas maneras de analizar el mundo, porque al final yo creo que la edad te da una nueva perspectiva que a veces... Y eso a veces hace que se te olvide que tú también has sido joven. Entonces, yo creo que sí que somos valientes. Al final nacemos en un mundo que no hemos elegido y en el que tenemos que salir adelante. Entonces, muchas veces bueno, pues nos encontramos con problemas heredados de generaciones anteriores a los que no les han hecho caso, y creo que somos, no es el resto de generaciones, pero creo que la nuestra somos muy conscientes bueno, pues de los recursos materiales que tenemos y de lo que se nos ha dado, de lo que hemos heredado. Entonces yo creo que sí que somos valientes, cada cual a su escala y con las luchas o con los temas a los que escoge prestar atención. Pero yo creo que a nivel individual sí que somos hechas para adelante, y luego a nivel de generación también. No sé vosotros qué pensáis. Fernando, solo quedas tú aquí, ¿qué Claro, piensas? tienes razón. Bueno, yo quiero enlazar algo con lo antes que dijo Juan. Sí es verdad que en la pandemia se nos echaba mucho la culpa, pero en realidad éramos los primeros que estábamos ahí ayudando al vecino. Eran los primeros que estábamos haciendo la compra a la abuelita y todo. Y eso también se hizo desde la delegación de estudiantes, el programa de voluntariado que también tienen. Al final sí hemos ayudado mucho a los jóvenes. Que la televisión quiera decir a veces que éramos el problema, yo que les digo que no. Pero bueno, como todo, hay gente buena y hay gente mala. Después, conforme a lo de Irene, sí es verdad, tienes toda la razón. Al final, valorar si somos luchadores o no depende de nosotros. A veces para mí, por ejemplo, es una lucha levantarme a las 6 de la mañana, tener que ducharme e irme en la autopista hacia la universidad. Pero bueno, yo me creo valiente haciéndolo, ¿no? Y pues muchos más jóvenes que tendrán muchas más dificultades y aún así son valientes por levantarse por la mañana y lograrlo.
Emi, entregar un TFM, madre mía. Yo apenas voy por el TFG y estoy ya nervioso que me quiero morir. Pero bueno, sí somos valientes, somos luchadores y pues estamos aquí más para ayudar que para restar, la verdad. Antes, en nuestro invitado de antes, hablábamos sobre una serie de cortos que han hecho, no sé si habéis visto, que se han puesto muy de moda en redes sociales valencianas, que se llama La Parada, ¿no? Ese momento en el que quizá los jóvenes tenemos que aprender de nuestros mayores, como hablaban del famoso Manolo, y parar. A veces hay que parar y pensar, y igual no todo es fiesta, igual no todo es estudiar, igual no es todo frenetismo. ¿Pensáis que los jóvenes aprendemos en ese sentido de los mayores o incluso de otro tipo de jóvenes y sabemos parar? Bueno, perdonen que tome la palabra, es que justamente esta mañana tuve esa conversación con Juan, porque es que, madre mía, he tenido una semana horrible y digo, tío, me quiero morir. Es más barato estar muerto ahora que seguir vivo. Y me dice, tío, a veces también hay que descansar, que la vida al final son 2 días. Y si vamos a estar todo el día estresados por hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, que al final no nos damos ni siquiera tiempo de disfrutar lo pequeño y lo simple que son las cosas, ¿no? Sí, pero sin embargo sí que es cierto que en las ciudades yo creo que reina ese problema, el problema de no poder parar, porque al final, y es que es tan sencillo como bajar a la calle y verlo, vamos todos como pollos sin cabeza por la calle. Porque Pero todos, siempre, jóvenes y no jóvenes, jóvenes y mayores, hay que siempre decirlo. llegamos tarde. Yo siempre, o sea, siempre tengo el San Benito cargado conmigo misma de soy la persona que siempre llega tarde y siempre llego tarde a todo. Y realmente no, pero es esta sensación de querer quemar el tiempo lo más rápido posible para meter en mi día a día la mayor cantidad de cosas que hacer. Entonces, no es un problema generacional el de no poder parar, es que al final estamos imbuidos no en un sistema, en un ritmo de vida que es agotador por lo rápido que va. O sea, vamos a 200 por hora, debería ser ilegal. Yo qué te lo digo. Yo venía a 200 por hora ahora que venía tarde, mira tú. Pues En sentido figurado. Es verdad, disculpa, déjate. A ver, yo ahí, discúlpeme por discordar, pero sí que creo que al final, como se lo decía esta mañana Fernando, todos tenemos en nuestras manos el sentido de parar y de hecho parar y darse cuenta y darle valor a esas cosas pequeñas es lo que nos hace marcar diferencia. Y creo que si queremos marcar nuevos paradigmas, como decías tú, Irene, no vamos a marcar nuevos paradigmas teniendo los mismos errores del pasado, que son los errores del no parar y de ese frenetismo. Al final, por eso es que yo insto y también insto al resto de compañeros siempre a pensar. O sea, digo, le doy mucho sentido al Senado que tenemos porque es esa cámara de enfriamiento que le da siempre una segunda lectura a la norma que está en caliente. Luego vemos lo que pasa cuando no se le da una segunda lectura a las normas calientes y todo el revuelo que hay con las normas en la calle. Entonces, precisamente eso lo tenemos que aplicar en la vida individual y empezar a darle un poco de pausa, porque al final esa pausa no significa paralizarse, sino ir en una mejor dirección. Y con respuesta al siempre llegar tarde, creo que esa es organización del tiempo. O sea, al final, si tú organizas el tiempo y lo tienes en el día a día de una forma eficaz, no vas a estar con esa sensación de que estás llegando tarde a todos lados. Y no, la recomendación es que no nos sobrecarguemos. Al final estamos a tiempo de hacer las cosas y estamos a nuestro momento y nunca será tarde de reivindicarse. Y ese es el mensaje que le tiene que quedar a los jóvenes en cuanto a esa valentía, el poder de intentar y nunca claudicar en ese sentido y siempre reivindicar. También me parece interesante, un momento de ya no sé, ya te doy la palabra, yo veo lo de parar, pero también me gusta, o sea, si lo avanzamos un pelín más, también podemos hablar, ¿no?, de la mítica frase, ¿no? Somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras, ¿no? El silencio en este parar a veces es importante, ¿no? Saber escuchar al mayor, hablamos precisamente de escuchar a nuestros iguales, ¿no? Escuchar, pues igual este vídeo que hace una asociación de jóvenes como AUTE o de cualquier persona, ¿no? A veces no sabemos escuchar, Emi. Y ahora, por ejemplo, hablando del frenetismo, ¿no? Como es presentar un TFM, un TFG, o ya la simple vida de un universitario ya es frenetismo, ¿no? Es importante, ¿no? Este parar, este saber escuchar, pararte a pensar y decir, a ver, ¿por dónde voy, no? Es totalmente de acuerdo con Juan y totalmente de acuerdo contigo. Es mucho de frenetismo. Somos frenéticos por naturaleza porque somos jóvenes y queremos disfrutar la vida al máximo, eso es verdad. Pero también yo me di cuenta que para hacer un TFM o un TFG siempre es verdad que hay que parar. Hay que parar y reflexionar sobre todo por qué vas a hacer el TFM o el TFG. Y no solo llevando al ámbito estudiantil, sino también al ámbito laboral. Y a nivel personal, yo creo que es muy importante, si tienes la agenda súper cargada de cosas o de actos o lo que sea, parar aunque sea un día
reflexionar y poner las tablas en el asunto, es decir, tienes que mirar lo que te quita más tiempo, lo que no te quita tiempo, lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y de ahí, a partir de ahí, pues ya organizar. Os voy a poner a todos en jaque, va. ¿Os acordáis de la última cosa que os ha dicho vuestra madre o vuestro padre? Hoy, esta mañana, después de comer. Déjame pensar, ya va. Me has pillado, Fernando. Yo sí. Es curioso, ¿no? O sea, igual es que estábamos pensando en otras cosas y no estábamos escuchando, solo estábamos oyéndoles, ¿no? Les dejo ahí, ¿no? Piénsenlo también ustedes desde casa, y sobre todo si son sus padres, denles caña, ¿eh? La población joven actualmente tiene un gran poder de influencia y sobre todo mucho margen para mejorar, pero generalmente hay una inquietud en los jóvenes por crecer o hay pasividad y conformismo. Fernando. Yo creo que hay ganas de crecer siempre. Yo creo que estamos en una sociedad donde siempre tenemos que seguir adelante. Y más los que estamos aquí sentados, ¿no? Que queremos hacer la diferencia. Dejar esa pequeña impronta en el mundo, ¿no? ¿Tenemos límites los jóvenes? A ver, depende. Sí, soy abogado, digo depende para todo. Pero, Gallego seguro que no, ¿eh? Exacto, no. Me confunden con canario, pero bueno. No, a ver, yo lo que te digo, sí. A ver, no hay que tener límites en esta vida, pero límites propios de saber hasta dónde puedo llegar. Porque si no me hago daño, eso sí es importante tener límites. Por eso digo, depende. Porque, por ejemplo, yo sé que yo me quiero comer el mundo y que voy a trabajar por ello y que voy a esforzarme hasta el final para llegar a mi objetivo, pero si ese objetivo hace daño, también hay que reflexionar en ello, ¿no? Y a veces tú mismo que lo decías antes, es mamá la que te dice, hijo, ten paciencia, calma. Y es la única que no escuchamos, ¿eh? A veces no escuchamos a los que más nos quieren. Pero es por ese mismo hecho de que nos quieren, decimos, ¿tú qué vas a saber? Y en realidad mamá... Bueno, nuestros amigos, ¿eh? Muchas verdades. Yo por eso, ¿sabe? Yo lo levanto así sea a las 5 de la mañana, ¿eh? Juan, tengo este problema, ¿qué hago? Y mira, ahí está siempre. Menos mal que coges tú esas llamadas, porque como te cogerlas a mí... No, Fernando. No, él borra el WhatsApp, ¿eh? No, pero yo creo que los jóvenes muchas veces sí que es cierto que pecamos de no, esta idea de que de que somos inmortales, de que no, pues con el COVID se veía, ¿no? De que no nos íbamos a poner enfermos por más que nos pusiésemos en riesgo. Ese es un pequeño ejemplo, pero creo que pecamos o sea, somos poco humildes en cuanto pensamos en nuestra naturaleza humana. Yo por lo menos el año pasado lo vi, me sobrecargué hasta tal punto de trabajo en la universidad que fueron mis padres y mis amigos los que me tuvieron que dar la voz de alarma y decir, estás sacándote efectivamente lo que te estás sacando, pero ¿a costa de qué? Que es lo que hablábamos antes. Muchas veces sí, te puedes comer el mundo en el ámbito en el que tú quieras, pero ojo, cuidado, porque como te sobrequemes, va a llegar un punto que por mucho que te fuerces, la cabeza no llega. Entonces yo creo que los jóvenes no deberíamos de tener límites externos, es decir, se nos tendrían que poner los suficientes recursos materiales para que podamos alcanzar o llegar hasta donde nosotros queramos, pero siempre teniendo en cuenta hasta dónde podemos llegar, porque de verdad que si no es so pena de dañar nuestra salud y creo que por ahí no debemos de pasar. Y enlazando con lo que has dicho antes de escuchar a nuestros mayores, al final ellos, estoy pensando sobre todo en mi abuela, las personas mayores, nuestros abuelos, quien tenga la suerte de aún conservarlos, son personas que han vivido situaciones difíciles y duras y que tienen muchos años y mucho bagaje a las espaldas. Entonces, y tienen esa capacidad de identificar en los demás, aunque tú no se lo digas, cómo estamos. Entonces, sí que creo que es necesario parar y escuchar, o sea, también a nuestros iguales, pero también a los mayores, y quitarnos un poco esa gerontofobia. Pero, Irene, uniendo lo que has dicho, perdona que te interrumpa, pero también hay gente a la que no hay que escuchar. No, claro. Justamente pensaba eso. Es importante, pero, ¿no? Ojo, porque no creo que haya gente a la que no haya que escuchar. Yo creo que hay que escuchar a todo el mundo, porque incluso en los discursos con los que tú no estás de acuerdo, encuentras la razón de por qué tú discrepancias, piensas. Es lo único que puedes encontrar. No, pero ya no discrepancias, sino los discursos con los que tú no concuerdas te ayudan a fundamentar en lo que tú piensas. Entonces, no creo que haya que eliminar de tu vida las personas que no piensan como tú a nivel político, lo que sea. Simplemente escuchar, sabiendo la opinión que tú tienes, siendo crítico, y muchas veces hay que dar la razón a discursos con los que no estás de acuerdo. Es decir, si tú me estás exponiendo una idea y yo no sé rebatírtela, disculpa, tienes la razón provisional hasta que yo encuentre el argumento lógico para rebatírtelo. O sea, también hay que aprender a dar la razón cuando toca. La razón provisional. La razón provisional.
Es interesante. Vamos a jugar un poquito, que hoy estamos jugones, ¿no? ¿Alguna vez habéis hecho una cosa impulsiva que habéis tirado para adelante y luego os ha salido bien y estáis contentos en plan, oye, genial? ¿O os ha salido mal y habéis tenido que recoger un poco de cable? Estás haciendo muchas preguntas complicadas, ¿eh? O sea, de verdad. Vamos a bajar un poco al terreno, al barro. Vamos al barro. Fernando, empezamos por ti, que yo sé que... A ver. ¿Algún ejemplo? Es que no me llega... Bueno, un gran ejemplo, algo impulsivo. Yo me vine a España impulsivamente. Venezuela estaba tan mal que un día me levanté, mi papá estaba en Estados Unidos, cogí la tarjeta de mi papá, compré un pasaje y me voy de aquí. Lo más impulsivo que he hecho en mi vida y mira, aquí estoy. A veces... Salió muy bien. Sí, pero a veces es tomar en cuenta muchos factores. O sea, yo para llegar a esa impulsividad fue muchos factores que se unieron y yo dije, vale, es que esto es imposible. Después había muchas cosas unidas y dije, vale, perfecto, ya, vamos allá. Obviamente es difícil ya cuando llegan tus padres de Estados Unidos al mes siguiente y dices, papá, me voy en un mes. Perdona. Eso se complica mucho más. Pero bueno, fue la impulsividad mejor que he hecho en mi vida. Incluso mis padres me dicen, hijo, yo no sé qué haríamos si tú estuvieses aquí. Nos va mejor no, o sea, no es que nos va mejor contigo fuera, pero de que nos hace feliz y estar tranquilo el hecho de saber que estás bien. O sea, porque a un padre también le pesan sus hijos. Emi. Pues yo, hay un caso recientemente que estoy muy orgullosa, es que me han seleccionado para un certamen de arte en la categoría de fotografía y lo tiré por decir, vale, pues lo presento, ¿qué puede salir mal? Que me digan que no, pues vale, pues yo lo presento y si sale, sí, y si no, pues mira, lo puedo poner para el portafolio. Y salió la jugada y la semana que viene tengo una masterclass, así que... Mi padre siempre dice que apuntarse els primers y pagar els últims. O sea, que eso es importante, que lo tengan en cuenta Sí, eso aquí ustedes lo saben, también. ¿no? Juan, que vamos a bajar un poco más, vamos a bajar al oscuro de Juan, porque Juan parece que no, pero seguro que tiene sus cosillas. Sí tiene, A ver, ¿eh? yo creo que para hablar de fracasos no estamos, o sea, para hablar de cuestiones que hayamos emprendido y que no hayan salido bien. No obstante, yo creo que una de las mejores experiencias fue esa, un fracaso que tuve con un emprendimiento que justo saqué en plena pandemia con unos compañeros de clase. Uno está sentado aquí en el plató que es Fernando y al final yo creo que fue por impulsividad, ¿no? Vimos una necesidad en el mercado, no voy a entrar mucho en el tema, pero salimos al mercado y realmente nosotros no fue mejor de lo que pensábamos, pero creo que una de las cuestiones, y la sacaste tú a la palestra, es ¿queremos hacer todo rápido o cómo lo queremos hacer? Y creo que cometer errores en tomar decisiones rápidas precisamente por guiarte por el impulso y no escuchar a los mayores en ese momento es precisamente lo que alimenta esos fracasos. Claro, No- hacer las cosas bien importa más que hacerlas, ¿eh? Por Eso es supuesto. súper importante para los jóvenes. Por La supuesto, emocioné pero mucho. al final, mira, yo ahí te digo algo que me dijo un profesor del bachiller cuando me entregó la beca y él me dijo, en latín, facta non verba, o sea, hechos no palabras y no intenta que tu vida siempre sea acciones. Por tanto, si son tus acciones las que te llevan a un fracaso, luego con más acciones sal del mismo y aprende de esos errores, ¿no? Entonces yo creo que ese fracaso a qué ayudó a, bueno, primero continuar como autónomo y poder seguir manteniéndome en la vida profesional, pero sobre todo aprender de los errores y saber que el caer no significa claudicar. Entonces que justamente en ese nunca declinar es donde podemos avanzar. Irene, Mis padres dirán que yo soy una persona hiperimpulsiva, pero yo creo, o sea, yo realmente soy impulsiva, pero creo que las decisiones que tomo en mi vida las medito bastante, sobre todo porque tengo muchísimos pensamientos rumiantes. Pero yo creo que la decisión más impulsiva y que afortunadamente de momento me está saliendo bien es cuando yo me quise meter en filosofía. En las universidades es muy complicado estudiar 2 grados a la vez por el tema de las clases y por el tema del exceso de créditos. Y en la Universidad de Valencia me comentaron que lo mínimo a lo que yo me podía matricular en una segunda matrícula eran 36 créditos, que es más que medio curso. Entonces realmente mis padres me habían ofrecido cursar menos de esas asignaturas como segunda carrera. Y mi decisión impulsiva ahí fue decir, no, yo me presento a los 36 créditos, aparte de los 60 créditos de Derecho, y vamos viendo. Y la realidad es que, es lo que decía antes, yo me metí en un... ¿y lo viste o no lo viste? ¿Perdón? Vamos viendo, pero lo llegaste a ver o... No, claro que lo vi. Saqué las 2 carreras con una media bastante notable, pero sin embargo es lo que decía antes, que al final por impulsividad, quizá en ese momento no pensé la carga de trabajo a la que me iba a enfrentar,
me metí en un círculo vicioso de trabajo excesivo y sin fin, pero estoy orgullosa porque realmente fue una decisión impulsiva que me salió bien. También es cierto que hay que hincar codos a veces para sacar adelante las decisiones impulsivas. Irene, Pero también será un aprendizaje que no vas a olvidar en tu vida. No, desde luego que no. Yo qué te digo que no. Escucha, pero una pregunta. Yo estoy cansado de que tú nos preguntes a todos, pero ¿a ti quién te pregunta? Cuéntanos tú. ¿Qué queréis que os cuente? Yo tengo muchas cosas que contar, ¿eh? Cuéntanos la misma pregunta que necesitan nosotros para ti. Cuéntanos. Pues la verdad es que, mira, la mayor impulsividad que he tenido en mi vida y que ha salido muy bien es crear una familia en la tele, que se llama La Hora Joven. Qué bonito. O sea, yo pasaba, como quien dice, yo pasaba por aquí y me cogieron dos personas muy importantes que ahora están detrás de cámaras, que ahora son muy importantes para mí en mi vida, que yo siempre lo he dicho, y lo he dicho aquí, no tengo vergüenza de decirlo, mi mamá de la tele está aquí detrás y está ahí sentada y no quiere que hable de ella. Acaba de lanzar un beso, ¿eh? Te hemos visto. Pero es verdad, al final yo pasaba por aquí y queríamos gente joven, querían gente joven con ganas de menear un poco, ¿no? La televisión y dejarse ver y menear a esa juventud y a los no tan jóvenes también. Y al final pues empezamos, como quien dice, 4 y ahora pues somos 20 contertulios, 2 presentadoras magníficas, un equipo detrás de cámaras magnífico en realización, las cámaras, en redes sociales tenemos mogollón de gente también. O sea que eso es mi mayor impulsividad, la verdad. Haberme lanzado aquí. ¿Cómo no quererte, Totalmente. Jesús, de verdad? Sí, ahí lo Y a tenéis. ti también, Reme, ¿eh? Ay, pero no dije su nombre. Bueno, como comentábamos al principio de la tertulia, a los jóvenes quizá se nos toma un poco en serio, ¿no? Se nos está metiendo demasiada presión y se nos está creando una imagen nuestra, en muchos casos mala. ¿Esto en el ámbito laboral nos perjudica? Emi, ahora que estás tú en el ámbito laboral, vamos a ver. A ver, sinceramente, ahora que yo estoy buscando ya cosas y tal, sí que es verdad que al ser joven te preguntan sobre todo si tienes experiencia, vale, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nadie te ha dado la oportunidad? Yo, por ejemplo, sí que he tenido experiencia porque he hecho varios proyectos y he hecho algunos proyectos como freelance, pero sí que es verdad que es complicado, es muy complicado, pero bueno, ante las adversidades, pues pon remedios, es decir. Al mal tiempo, buena cara, ¿no? Como se dice. Exactamente. Como sabes, Fernando, además de haberme preguntado a mí, también tenemos a un grandísimo reportero, a Pablo Arévalo, que sale a las calles, y una grandísima cámara, hay que decirlo, que la tenemos aquí en esta mesa, que no para. Y ha salido a la calle a preguntar sobre nosotros, los jóvenes. Pablo Arévalo, la verdad es que no sé dónde estás hoy en Valencia. Adelante. Jóvenes, comprometidos y con un proyecto que transmitir a la sociedad. Podríamos hablar de nuestros amigos de AUTE y su proyecto, pero estamos seguros que en Valencia hay miles de jóvenes que también están comprometidos y tienen un proyecto que sacar adelante. Vamos a hablar con ellos y vamos a preguntarles qué piensan sobre los jóvenes. A ver qué dicen. ¿Te atreverías a montar un colectivo para desarrollar algunas de tus pasiones en la vida como joven? Por supuesto. A mí, por ejemplo, me interesa mucho el teatro, ¿no? Que tampoco está muy frecuentado por los jóvenes, pero a mí me encanta y de hecho sí que lo he pensado alguna vez en montar una compañía para seguir gente joven, gente de todas las edades que le interese. Sí que crearía un colectivo, principalmente porque creo que la juventud hoy en día es un colectivo poco visto o poco mencionado en la sociedad. Se tienen más en cuenta a las personas mayores, más programas para ellos y también para los pequeños. Y, por ejemplo, en mi barrio, cuando se hacen programas o actividades, suelen ser destinadas a las personas mayores o pequeñas, y sí que crearía un colectivo más enfocado en lo que es la juventud. ¿Cuáles son los aspectos considerados positivos y negativos de los jóvenes? Hoy en día los aspectos de los jóvenes se consideran mucho más los negativos que los positivos y se visibilizan mucho más los negativos, que entre ellos pues está el salir de fiesta, el no tomarse las cosas en serio, no ser capaces de mantener la seriedad en situaciones importantes, no afrontar las situaciones que se les presentan. Pero yo creo que en realidad eso solo es una parte de la juventud y es la que más se tiene en cuenta porque es la que más se visibiliza, pero en realidad hay muchísimos jóvenes que, quitando todo eso de delante, tienen muchísimas ganas de hacer cosas diferentes y de formarse y de
y de tener una vida muy provechosa. Muchas veces a la hora de encontrar un trabajo o cuando te hacen una entrevista o cualquier cosa, te piden experiencia. ¿Experiencia de dónde? Si sinceramente no nos contratan en ningún sitio. No podemos coger una experiencia sin que nadie nos haya contratado antes. Y los beneficios, sinceramente, yo creo que hoy en día con los avances de la tecnología y todo esto, los jóvenes estamos un poco más centrados que la gente más mayor y tal. Y sí que es verdad que pues la gente mayor puede tener un poco más de, pues eso, de práctica, de haber tenido más trabajos o cualquier cosa, y la gente joven no tanto, pero a la hora de algo informático o cualquier cosa, yo creo que sí que tenemos nosotros más capacidades de solucionar cualquier problema de esos que la gente mayor. ¿Qué motivos le darías a una persona adulta para que confíe en los jóvenes de hoy en día? La verdad es que yo les pediría un poquito de esperanza y también un poquito de comprensión. No todos hemos sido jóvenes, pero creo que no están teniendo en cuenta la época que nos está tocando vivir, que como todas tiene lo suyo, ¿no? Y muchas veces se nos justifica o se nos compara y creo que no sería lo correcto. Pues yo le diría que no todos somos iguales y que aunque haya gente que se salga un poco del camino, yo creo que todos tenemos una oportunidad y podemos tener una segunda oportunidad para cambiar, para mejorar. No siempre es la experiencia, que si te mueve la iniciativa y tienes ganas y quieres trabajar, yo creo que pueden confiar en los jóvenes perfectamente. Proyectos artísticos, sociales. En definitiva, los jóvenes han hablado de la cara positiva y negativa de la juventud, pero también han aportado razones, a mi parecer, más que suficientes para que los mayores confíen en nosotros. ¿Qué opina nuestro plato? Pues vamos a ver qué opinan efectivamente Pablo. Irene, dos preguntas muy rápidas. Define a la juventud de hoy en día y ¿creamos un colectivo de jóvenes? ¿Creamos un colectivo de la hora joven? Yo creo que la vida en un colectivo es bastante chuli, te rodeas de gente como tú, con los mismos intereses, entonces evidentemente sí. Y definir a la juventud, futuro, somos el futuro, o sea, es lo que hay, a quien le pese. Juan. A la primera pregunta, presente. Somos el presente, no somos el futuro para mí. Y tenemos en nuestras manos siempre las soluciones a todos los problemas y por eso tenemos que seguir reivindicándolos. Y por supuesto que sí, hay que crear un colectivo de la hora joven que pueda ayudar a cualquier reto que nos presente la sociedad. Yo digo que inconformistas sobre todo, pero sobre todo valientes. Valientes porque somos una sociedad justa y libre, así que eso. Yo digo que nos traguemos el mundo, que somos el presente, ¿no? Y después, colectivo, por supuesto, cambiemos el mundo. Desde aquí se puede iniciar, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias. Y la editorial del día de hoy, muy rápida. Para, de verdad, como hace Manolo, párate, escúchate, y una vez te hayas escuchado y tengas las cosas claras, joven o no tan joven, mayor o no tan mayor, tira para adelante, donde te diga el corazón que es ahí donde harás las cosas bien y las harás a gusto. Que no gane la razón al corazón, como dice la Oreja de Van Gogh. Muchas gracias Fernando, Emi, Juan e Irene por estar hoy con nosotros alzando la voz y por estas reflexiones tan interesantes. Futuro colectivo de la hora joven. Y hasta aquí llega el programa de hoy de la hora joven. Os esperamos la semana que viene, el domingo a las 6:30 aquí en la 8 Mediterráneo, la televisión de los jóvenes inconformistas, los jóvenes con causa, rebeldes con causas. Nos pueden seguir en redes sociales en @lahorajoventv, nos pueden escuchar en el podcast de Spotify e iVoox y vernos en YouTube y en la web. Muchas gracias y hasta pronto.